Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Julio Dorantes y el día de hoy yo los voy a estar acompañando en un tema que se llama Psicología del Envejecimiento. Este tema lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la parte uno en el que vamos a hablar más que nada de la diferencia entre vejez y envejecimiento, cuándo comienza la vejez y tipos de envejecimiento. Y bueno, primero vamos a hacer la diferenciación entre vejez y envejecimiento. Hay muchas formas a lo largo de la historia en la que de las que podemos hablar de la vejez. La podemos hablar desde diferentes formas. Hay algunas que la consideran como una etapa involutiva, una etapa de declive, una etapa de deterioro, y hay otras corrientes que la proponen más bien como una etapa de desarrollo con sus propias necesidades y formaciones psicológicas que potencian al individuo en la última etapa de la vida. Entonces, la vejez es considerada la última etapa de la vida, abarca desde los 60 años en los países en desarrollo y desde los 65 en países desarrollados hasta la muerte. Esta visión es atravesada por una concepción económica del hombre que una vez jubilado, una vez que deja de ser productivo, lo consideran inservible o lo consideran inútil por el hecho de no producir cuando sabemos que esto no es cierto, sino que puede seguir teniendo no solamente una cuestión económica, sino ir más allá en cuestiones sociales, en cuestiones educativas y en cuestiones familiares, todavía puede seguir evolucionando. Y por otro lado, el envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo, a nivel biológico, psicológico y social. Esto va a estar determinado por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y de las personas. Es decir, se va a presentar en todos los seres vivos como parte natural de su desarrollo y se va a dar poco a poco a lo largo de todo el transcurso de la vida. Y al ser un proceso de desarrollo no es posible retroceder a estadios anteriores y los cambios que experimentamos se dan a todos los niveles, en el cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro contexto familiar y social. Y la forma en que envejecemos depende mucho de la cultura y de nuestro estatus económico. Ahora, considerando al ser humano como un ser biopsicosocial, podemos definir al envejecimiento desde el área biológica, psicológica, social y psicosocial. Según esta postura, entonces, para determinar el envejecimiento hay que tomar en cuenta tres cosas. La edad física o cronológica. Esto es los años que hemos vivido, así como los cambios biológicos y físicos presentados a lo largo del tiempo y por diversos factores. Es decir, la edad física o cronológica es cuántos años tenemos, cuántos cumpleaños hemos celebrado. Otro es la edad psicológica, el significado que para cada persona tiene la vejez. Es decir, yo cuando creo que comienza la vejez, es decir, ya me siento viejo o no, ya entré a la vejez o no. Esto también tiene que ver con los cambios a nivel cognitivo y afectivo. Es decir, qué es lo que yo pienso de la vejez y cómo me siento dentro de la vejez. Y por último, la edad social, porque cada grupo tiene sus propios significados de la vejez, según su historia, su cultura y su organización. No en todas las culturas, incluso de un propio país, la vejez se vive igual. No es la misma situación ni la misma concepción de un anciano en la ciudad de Puebla, por ejemplo, que en alguna comunidad de la sierra. Todo esto, estos puntos de vista toman en cuenta aspectos biológicos o médicos como la edad, las enfermedades y la dependencia, aspectos psicológicos como el tipo de envejecimiento, la personalidad, la esfera emocional, la esfera psicosexual, etcétera. Y también aspectos sociales como los estereotipos, los prejuicios, las actividades formales, las actividades informales, el trabajo, la economía, el uso del tiempo libre, el ocio y sobre todo las expectativas de la familia y del grupo social. Pero aún así, después de todo esto, todavía nos resta responder la pregunta más importante. ¿Cuándo llego a la adultez mayor? Es decir, ¿cuándo sé que ya llegué a la vejez? Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada. De 75 a 90 años son viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90 años ya se les denomina grandes, viejos o longevos. Por lo general, a todo individuo entonces mayor de 60 años se le dirá indistintamente persona de la tercera edad. Por su parte, la ONU considera anciana a las personas mayores de 65 años en los países desarrollados y mayores de 60 en los países en desarrollo. Todo este grupo de edad conforma lo que se conoce como tercera edad
pero incluso han llegado a hablar de una cuarta edad para los mayores de 80 años y de una quinta edad para los mayores de 90 años. En Cuba hay una clasificación que los nombra como el adulto mayor joven, de 60 a 80 años, la tercera edad, la cuarta edad a partir de los 80 años, que ya serían los más viejos, los viejos medios, a partir de los 90 hasta los 100 años, los viejos viejos, los viejos mayores o los muy longevos, y a partir de los 100 años ya se les considera como centenarios. Y para definir bien cuándo una persona entra a la adultez mayor, tenemos el problema de que la ancianidad no comienza a una edad cronológica uniforme, sino que esta es variable e individual. Si consideramos vieja a toda persona de más de 65 años, tenemos una explicación arbitraria y poco racional, es decir, nada más nos estamos definiendo por las fronteras de la jubilación y bueno, sabemos que la edad y el tope de derecho a trabajar por la edad infringe los derechos de la persona y a los 65 años todavía se pueden desempeñar perfectamente en un trabajo. Entonces, para decir que una persona es vieja o anciana o adulta mayor, debemos tener en cuenta otras características personales, como el estado físico, las enfermedades, la historia personal, la historia profesional, la historia familiar y el desenvolvimiento social. Por otra parte, si nos referimos a esta etapa como una etapa que no tiene límites exactamente definidos, sino que más bien es una continuación de la adultez intermedia y tardía, todavía es más difícil acotar cuándo comienza, porque no suele dar indicios de comienzo tan claros como los de la adolescencia al momento de la pubertad. Es decir, los cambios son graduales, pero son más despacios y no son tan obvios como en la adolescencia, que se considera, por ejemplo, para una mujer, que el inicio de la menstruación ya se considera como puber y posteriormente adolescente. En cambio, en la adultez mayor, con la última menstruación y el comienzo del climaterio y la menopausa, todavía no podemos hablar de que una mujer ya es adulta mayor. Entonces, si nada más tenemos en cuenta el envejecimiento celular, comienza muy pronto en la vida y se encuentra trabajando durante todo el ciclo de la vida y termina cuando termina la adolescencia. Entonces, no está muy claro decir cuándo somos viejos y cuándo no somos viejos todavía. Esto depende de las concepciones de cada persona y las concepciones de la sociedad en donde se desenvuelve esa persona. También depende del trabajo, de la familia y de lo que haga cada quien. Además, la idea más común es que esta comienza con la edad de la jubilación, pero junto con ello se vienen varios prejuicios, como es que esta etapa conlleva pérdida, declive y deterioro. Y esto es porque por lo regular se asume un modelo médico por el que sabemos que a lo largo de la vida, pasado un periodo de fuerte crecimiento, todos nuestros sistemas biológicos pierden eficiencia. Hay un periodo de desarrollo, un periodo de meseta en donde todo se mantiene y luego un periodo de declive en el que todo nuestro cuerpo comienza a reducir sus funciones. Esto que desde la biología se llama envejecimiento se expresa como una involución y la consideramos como algo contrario al desarrollo. Pero entonces esto ocurrirá también en nuestro comportamiento, en nuestros sistemas comportamentales, en nuestra psicología, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones. Y bueno, es claro que en cualquier comportamiento humano existe una base biológica, pero el comportamiento se construye a través de una compleja interacción entre el individuo y el contexto sociocultural. Es decir, el ser humano no se termina psicológicamente hablando o no termina su desarrollo psicológico cuando acaba su máxima duración física y biológica, ni comienza a deteriorarse cuando termina en la edad adulta su etapa laboral. El desarrollo humano desde una perspectiva psicológica dura mientras se sigan produciendo las interacciones entre el organismo biológico y el contexto sociocultural, es decir, mientras el ser humano esté integrado en su sociedad de alguna manera. Pero desde luego,
a lo largo de la vida, en ese balance que llamamos evolución y desarrollo y la involución y el deterioro, es decir, entre ganancias y pérdidas, existen factores psicológicos que experimentan mejoras y otros que experimentan que empeoran. Es decir, tenemos ganancias y tenemos pérdidas. En general, podemos encontrar algunas características que marcan el desarrollo físico de la vejez. Uno son los patrones de estabilidad, de desarrollo y declive en función de las variables a las que nos refiramos y a las condiciones socioculturales y personales del individuo. Es decir, todo crece, se mantiene y luego tiene un declive, pero tenemos según qué es lo que estemos estudiando. Por ejemplo, la fuerza que tenemos en las manos se va desarrollando. De niño tenemos poca fuerza, alcanzamos nuestra máxima fuerza en la mano hasta los 20 años, que es cuando tenemos más fuerza para agarrar las cosas. Esta se mantiene y a partir de los 35-40 comienza poco a poco a bajarse. Por otro lado, por ejemplo, nuestras capacidades de pensamiento, nuestras capacidades psicológicas un poco que tienen que ver más con el criterio, por ejemplo, vamos desarrollando el criterio y lo mantenemos o lo mejoramos y este no baja. Otro es, que es el que más nos preocupa como adultos mayores y por el que más personas acuden, es por la cuestión de la memoria. La memoria se va desarrollando, se mantiene y según como vayamos trabajando nuestra memoria y nuestro cerebro, puede tener un declive o un deterioro mayor. Eso también tiene que ver con la presencia de plasticidad y con ella la capacidad de aprendizaje. El cerebro, si lo seguimos utilizando, es posible que se siga transformando para seguir aprendiendo. Es decir, tiene que ver también con todo lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. Pero si trabajamos nuestro cerebro en cuestiones como de lectura, hacer cuentas, adivinanzas, contar cuentos, el cerebro no pierde esa capacidad de seguirse transformando y de seguir aprendiendo. Y algo muy importante es que, bueno, las emociones, en la esfera emocional, el adulto mayor no se caracteriza por la presencia de depresión. Estamos acostumbrados a decir, bueno, ya está viejito, déjalo, siempre está pobre, no, siempre está irritable, no le hagas caso, ¿no? Pero, creemos que la vejez está marcada siempre por una tristeza profunda, por una depresión que no se quita, y no es cierto. Cuando un adulto mayor está deprimido es un trastorno emocional que hay que atender porque no es una forma normal ni deseable de vivir la vejez. Otro es la personalidad rígida, inflexible y cascarrabias. No está avalada por ningún dato empírico científico. Es decir, sobre todo porque las personas no cambian mucho, más bien no cambian el temperamento que tuvieron a lo largo de la vida. Si fuimos amargados de jóvenes, vamos a ser amargados de adultos mayores. Si fuimos felices y alegres durante nuestra juventud, vamos a seguir siendo alegres y joviales durante nuestra adultez mayor. No es normal tampoco que un adulto mayor sea rígido, sea inflexible, o sea, un amargado. Si fuimos amargados de jóvenes, vamos a ser amargados de viejitos. Otras son las falsas concepciones de que el individuo a la etapa mayor se está aislado o con escaso contacto social. Si el adulto mayor lo que busca es aislarse, estar solo, no participar de las cosas que antes participaba, tenemos un signo de depresión. Y este puede ser porque a lo largo de la vida el adulto mayor tal vez ha sufrido pérdidas, ha sufrido frustraciones y llega un momento en el que se acumulan tanto que ya no encuentra las herramientas, ya no encuentra la forma de salir. Y eso también es dejar que el adulto mayor se aísle solo y busque estar sin absolutamente nadie, deje de buscar a sus amigos, deje de buscar a sus hijos, deje de buscar a sus hermanos, que esto sea normal es una mentira. Y por último tenemos la variabilidad interindividual, es decir, cada adulto mayor, cada quien envejece de diferente manera. Tenemos tantos tipos de vejeces como tipos de persona, porque la vejez viene determinada por todo lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Es decir, aquel dicho que dice que la vida nos pasa factura en la vejez, de cierta manera de alguna manera es cierto, porque todo lo que hemos hecho se va acumulando y cuando llegamos a la vejez
es donde más cuenta nos damos de las consecuencias que tuvieron todas nuestras acciones a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, tenemos principalmente tres maneras de envejecer. Una es la normal, otra es la patológica y la última es la óptima. Debemos recordar una vez más que nuestro estilo de vida durante toda nuestra existencia va a determinar nuestra vejez. Y si bien hay cosas que son irreversibles, siempre podemos tener un mejor envejecimiento con nuevas prácticas de vida respecto a la alimentación, la hidratación, el ejercicio, la sociabilidad y nuestras emociones. Entonces, primero tenemos que distinguir de qué manera estamos envejeciendo. El envejecimimiento normal, o sea, las enfermedades durante el envejecimiento son absolutamente normales por el desgaste que se va acumulando en nuestro cuerpo, pero un envejecimiento de tipo normal, en estas enfermedades están diagnosticadas y muy bien controladas. Nuestro declive intelectual es leve o ausente, es decir, perdemos la memoria, pero no tanto que afecte nuestra vida diaria, ya no somos capaces de poner tanta atención, pero eso no nos ocasiona problemas. Podemos nos afrontamos positivamente al estrés, tenemos una autovaloración positiva, una autoestima sana, afrontamos la vida con optimismo y no solamente pensando en lo mal que está la situación. Nuestros roles se sustituyen o evolucionan. Por ejemplo, comienza también la etapa de la habilidad muy cerca a la adultez mayor o durante la adultez mayor y nuestros hijos crecen. Entonces, cambiamos nuestro rol de padres que desarrollan a los hijos a padres que acompañan a los hijos cuando estos ya son grandes, y además se crea el rol de abuelo, que es muy diferente al rol que teníamos de padres. No tenemos que ser abuelos como cuando éramos padres. Otro es, tenemos nuestras redes de apoyo sanas, o sea, tenemos gente que nos apoya, somos de cierta manera autónomos y esto no significa que no utilicemos apoyo. Cosas como los lentes, por ejemplo, la silla de ruedas, el bastón o la andadera, si nos ayudan a movernos sin ayuda de otro alguien, decimos que la autonomía todavía es sana, porque cuando envejecemos, como se disminuye nuestra masa muscular y disminuye la fuerza y disminuye nuestra capacidad en los huesos, tendemos a perder un poco el equilibrio y caminamos con un poquito más de inseguridad, damos pasos más cortos y un poco más inseguro. Sin embargo, si utilizamos el bastón, ayudamos a nuestro equilibrio y podemos movernos solos y igual cuando queramos. Entonces, ese tipo de autonomía, si bien es con ayuda, todavía es una autonomía sana y óptima. Y los problemas, más bien las diferencias que tenemos con gente de otra generación, que por lo regular son más jóvenes, no nos ocasionan problemas. Es decir, lo que vivíamos en nuestros tiempos, si bien lo añoramos, no nos impide llevarnos bien con nuestros hijos o con los vecinos más jóvenes. Un envejecimiento patológico, que es un envejecimiento caracterizado por muchas enfermedades y básicamente cuando vemos a alguien con envejecimiento patológico pensamos así, bueno, como a qué hora se va a morir este pobre, ¿no? Y eso es una visión muy prejuiciosa del adulto mayor, porque bueno, ahí el envejecimiento patológico se distingue porque las enfermedades no están cuidadas. Es decir, una persona diabética, una persona hipertensa no se cuida y siempre anda con el azúcar alta, con la presión alta, siempre se está enfermando, siempre se está quejando, siempre le duele algo, pero no le permiten estar bien en su vida diaria. Otro es el deterioro cognitivo. La diferencia entre un deterioro cognitivo grave y un declive normal es que el deterioro cognitivo ya no nos permite estar bien en nuestra vida diaria o nos provoca problemas con los demás. Una cosa es olvidar las llaves y otra cosa es ir por el nieto, ¿no? a la escuela. De olvidarnos de ir por el nieto a la escuela, ¿no? O olvidarnos de fechas o olvidarnos de algún compromiso que hicimos. Por lo regular afrontan mal el estrés, son muy irritables, son muy enojones porque siempre están estresados y no saben cómo hacerle frente, hablan de sí mismos
muy mal y hablan muy mal del mundo. Y no saben de seguirse desempeñando como abuelos, como hermanos, como hijos, como primos, como papás, y se van aislando y pierden todos sus roles sociales, es decir, se van quedando solos, y estas enfermedades descompensadas y empeorables van provocando dependencia a alguien, es decir, ya no pueden hacer cosas por sí mismos, ya no se pueden cocinar, ya no pueden comer, ya no pueden ir al baño por sí mismos, y siempre se están peleando con las otras generaciones porque consideran que todo lo están haciendo mal. Y bueno, el envejecimiento más deseable, que es el envejecimiento óptimo, tiene todas las características de un envejecimiento normal, es decir, las enfermedades controladas, no muchos problemas con la memoria o la atención o la percepción, todo nuestro intelectual está bien, afrontamos el estrés, nos consideramos buenas personas y además somos capaces de elaborar metas y proyectos a futuro. Si bien es cierto que ya somos más capaces de contar cosas de nuestro pasado que planear cosas a futuro, todavía en ese futuro que tengamos 5, 10 o 15 años, podemos hacer cosas. Entonces, en ese tiempo podemos elaborar algunos proyectos, tener algunas metas que tengan que ver con lo que nosotros queramos, tal vez con nuestra familia, tal vez con nuestro trabajo, tal vez con nuestros hijos, tal vez queremos viajar, tal vez queremos pasear o tal vez queremos disfrutar de una casita en donde nadie nos moleste. Pero es un proyecto, es algo por lo que nosotros podemos luchar y hacer. Y también se caracteriza por una participación activa en los escenarios sociales, tanto laborales como educativos y comunitarios. Es decir, participamos en nuestro trabajo de manera activa o en grupos de jubilados, en cuestiones educativas, como por ejemplo la cátedra del adulto mayor, o que estemos tomando algunos cursitos como de baile, de canto o de lo que sea, que nos guste, y actividades comunitarias en nuestra colonia o con nuestras asociaciones. Nuestras relaciones sociales son buenas tanto con nuestros familiares como con nuestros amigos, con gente de nuestra propiedad y con gente de otras generaciones. Y nuestro sentido de la vida es desarrollador en el plano personal y social, es decir, creímos que la vida no se ha terminado, sino que continúa, es decir, esto no se acaba hasta que se acaba, y eso nos ayuda a continuar desarrollándonos a nosotros mismos, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones y con nuestra familia. Y bueno, ahora vamos a realizar una pequeña actividad. Vamos a responder unas pequeñas preguntitas teniendo en cuenta cómo vamos a envejecer o a seguir envejeciendo. Nos vamos a poner en pequeños grupos y vamos a responder mi nombre, qué edad tengo y si me considero ya un adulto mayor y por qué, y qué espero de mi vejez. Esto puede ser qué espero de lo que me queda de mi vejez, acorde a lo que ahorita estoy haciendo, o si todavía no me considero un adulto mayor o todavía no soy un adulto mayor, qué es lo que espero de mi vejez. Y bueno, por hoy esto sería todo. Fue un gusto platicar con ustedes y nos estamos viendo durante la siguiente sesión. Cuídense mucho y sean felices.